Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Amén. En el nombre de Jesús vamos a continuar nuevamente nuestro estudio bíblico en Apocalipsis. Ahí vamos a continuar con la ayuda de Dios. Y este es nuestro tema número 26. Y qué bueno poderles volver a saludar ahí. Pero vamos a orar, mis hermanos, para poder iniciar el que el Señor nos dé la guía a través de su Espíritu Santo. Santísimo Rey, Dios eterno, gracias Padre Celestial por tu gran amor, por tu misericordia, bendito Dios. En esta preciosa hora, Padre, te pedimos, bendito Dios, que seas tú, bendito Dios, el que nos guíe en todo momento, Padre, a la verdad, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en este estudio bíblico, Señor, y que cada uno por nombre tenga ese gozo, esa bendición de poder recibirlo, Padre Celestial, y que puedan atesorarlo en su corazón. Bendito Dios, gracias Padre Celestial, porque tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor, también la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, Padre, todo proviene de ti. Gracias te damos, bendito Dios, y en esta noche pongo en tus manos este estudio bíblico y que sea de mucha bendición primero para este servidor tuyo e igual para mis hermanos que van a estar conectados. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a dar inicio. Entonces estamos acá en lo que es el tema número 26 y tenemos el capítulo número 15. Nos toca el día de hoy. Amén. Entonces esto pues nos introduce, por así decirlo, a una visión. Por eso es el nombre que yo le coloqué acá, que es una visión de las 7 copas de la ira que vendrán. Y que en el capítulo número 16, el que sigue, ahí se va a ver más a detalle cuáles son estos 7 juicios o plagas que aquí se enmarcan, ¿verdad? Entonces aquí es como un inicio, una introducción hacia esa visión de poder visualizar lo que son las 7 copas de la ira. Pero entonces aquí el Señor nos habla que son 7 ángeles que van a tener esa autoridad para poder llevar esos juicios. Ya prácticamente son los juicios finales ahí, mis hermanos. Entonces, en el capítulo anterior, mis hermanos, en el capítulo 14, vimos ahí una escena en el del cielo, ¿verdad? Entonces, tanto en los capítulos 4 y 5 hubo una visión similar, igual en la de las trompetas, pero que ahí reflejaba más que todo una antesala a lo que iba a suceder en cuanto a los juicios preliminares. De ahí tenemos de esta cosecha que veíamos de los siervos que el Señor, yo les hablaba acerca de unas parábolas ahí estaba la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, y que el Señor viene a arrancar prácticamente lo que es su pueblo y llevárselo con él. Sin embargo, todos los seguidores de las bestias, ¿verdad? El anticristo y el falso profeta que están autorizados por Satanás para estar reinando en la tierra van a ser quitados. Entonces, aquí yo les quiero leer acá en el capítulo 11, vimos algo que les quiero leer así rapidito, del versículo 18 y 19. Dice que se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Entonces, aquí pues vemos que al hablar de las parábolas, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, pues hablar del trigo y la cizaña, de la parábola del sembrador, pues se refería a que un día, en el día del juicio, iba a ser separado todos los que temen su nombre, ¿verdad? Porque esos son los que viene el Señor a traer, a todos los que han creído en Él, a todos los que han seguido su palabra. Pero el destino final de los adversarios, pues lamentablemente es trágico. Entonces,
sin darle más preámbulo a esto, vamos a leer el versículo 1. Y dice Apocalipsis 15:1: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces aquí ya viene a darnos voces aquí estos ángeles a través de la palabra. Dice que 7 ángeles. Recordemos que los ángeles son utilizados por el Señor para ejercer ejecutar algún juicio o traer algún mensaje, pero en este caso ellos están trayendo juicio. Van a traer ese juicio, van a comandar ese juicio. Y ahí en el capítulo 16 vamos a ver bien de qué se va a tratar esas plagas, que al final de cuentas pues son una destrucción que va a venir. Entonces veamos la hora llegada. Así que aquí se va llegando a la época final de la gran tribulación, porque aquí ya estamos como que en la clausura de esto. Hoy sí ya el Señor ya está a punto de derramar esas copas de la ira que representan estas 7 plagas. Yo les quiero leer algo acá en Levítico 26 que me llamó la atención aquí con la ayuda del Señor, porque aquí hay una advertencia que le había hecho el Señor al pueblo de Israel en ese entonces. Veamos aquí qué dice. Levítico 26, versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Entonces aquí como que esta advertencia se asocia aquí a las 7 plagas que el Señor va a derramar durante esas 7 copas de la ira, y que definitivamente cuando el Señor habla es porque hay que obedecerle. Aquí en Levíticos 26 hay muchas instrucciones en cuanto a la obediencia y a la desobediencia, pero dentro de esas causas de la desobediencia o consecuencias, aquí menciona esto la palabra, ¿verdad? Yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y ya a estas alturas de la humanidad va a resentir mucho el haberse alejado de Dios, el que nunca quiso buscar a Dios y que aceptó la marca de la bestia, aceptó todos los preceptos y todas las leyes que le impusieron. Entonces, pero independientemente de eso, su corazón que está alejado de Dios, que es lo más terrible. Entonces aquí podemos decir que el propósito de Dios no es tanto ya buscar aquí, como les digo a estas alturas, de buscar la conversión de las personas, porque ya hay mucha gente impía y que anda haciendo el mal. Entonces, sino que traer prácticamente el justo juicio, ¿verdad? Entonces, recordemos que hubieron 7 sellos posteriormente, en los capítulos del 6 al 8, y 7 trompetas del capítulo del 8 al 11, pero ¿qué es lo que nos trajeron tanto los sellos como las trompetas? Fueron juicios parciales de Dios hacia la humanidad, a la humanidad que se dejó manifestar ahí a través de la naturaleza y otras señales en el cielo, pero que eran juicios parciales, porque uno murió la tercera parte y en otro la cuarta parte de los seres humanos, y dentro de eso pues la iglesia fue arrebatada también, porque por el mismo furor del anticristo, que se vuelve a volver perseguidor de la iglesia. Entonces fueron fuertes esas señales que el Señor dio, algo terrible que fue que va a estremecer a la tierra. Pero dice que aquí ya en estos juicios finales, ya acá a partir del capítulo 16, como lo vamos a ver la otra semana, ya es lo último, ya es el tope, porque aquí ya no se va a hablar de una tercera, cuarta parte de la tierra que va a morir, sino que iba a ser enfocada esa ira primero sobre el trono donde el anticristo y el falso profeta edificaron una imagen del mismo Dios falso, ¿verdad? Que ahí está encubiertamente Satanás, y que prácticamente el Señor ahí culmina todo ese
esa ira final sobre estos seres maléficos. Entonces, ahí prácticamente los juicios se van a centrar contra el reino de la bestia. Bueno, de las bestias, por ejemplo, que una bestia trae a la otra bestia, va el anticristo y el falso profeta. Pero ahí, más que todo, ahí se va a centrar las 7 copas de la ira. Veamos el capítulo, el versículo 2 aquí de Apocalipsis 15. Dice: vi también como un mar de vidrio y se mezclaba con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y leamos el versículo 3 de una vez. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Entonces, aquí veíamos en el versículo 2 que aquí, a causa de la persecución final que el anticristo va a volver incluso a los siervos de Dios en ese momento, muchos van a morir, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo ya una visión, porque dice: vi, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. ¿Y quiénes son los que habían alcanzado la victoria? Los que el anticristo persiguió y obviamente mató. Pero esa victoria, según él, al matarlos, esa es victoria para el anticristo. Pero no, ahí es al contrario, porque murieron entregando sus vidas. Entonces ellos están prácticamente, mis hermanos, dice, están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, ellos ya están en el cielo con el Señor en ese momento. Entonces la muerte de ellos se convierte en victoria prácticamente para Dios. Según el diablo, ahí gana, pero no. Aquí gana Dios, porque ellos ya están en su presencia, ¿verdad? Y habla de ese mar de vidrio. O sea, cuando uno habla del Jerusalén, de la nueva Jerusalén, dice calles de oro, mar de cristal. Pero uno se imagina un esplendor ahí, una gloria de Dios que todo lo ilumina, que todo lo alumbra. Y sobre eso, mis hermanos, ahí para esa ciudad celestial vamos, para ese lugar tan precioso, maravilloso, donde ya no se necesita la luz del sol, sino que la gloria de Dios es la que ilumina. Imagínense qué bonito y qué maravilloso es ese lugar, que no se compara con el mejor lugar que pueda existir aquí en la tierra, porque eso es y aquí está visualizando el lugar celestial. Entonces, aquí hay un cántico. Recordémonos que en los 144,000 en el capítulo anterior dice que efectuaron un cántico nuevo a Dios, pero eso es prácticamente solo ellos lo cantaban, dice. Pero recordemos que cuando nosotros alabamos, adoramos el nombre del Señor, es porque hay gozo en nuestro corazón, y porque también declaramos victoria en el Señor y en todo lo que puede suceder, porque el Señor nos ha dado la victoria, mis hermanos. Por eso es que nosotros cantamos de gozo, de júbilo, de alegría, como dice su palabra, voz de júbilo y de salvación. Le cantamos a Él porque Él es digno de suprema alabanza. Entonces, yo quiero hacer un pequeño hincapié acá acerca de ese cántico, porque aquí también lo que me llama la atención es el cántico de Moisés, dice: siervo de Dios, y el Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios, porque aquí habla del poder no solo sobrenatural, sino que universal de Dios. Amén, el omnipotente, el omnipresente. Amén. Entonces veamos aquí. Yo me quiero ir aquí al versículo, a Éxodo 24. Si usted me puede acompañar ahí rapidito, yo quiero ver esto acerca para poder explicar un poco más de eso del mar de vidrio, de esa visión, de esa forma gloriosa de ver el trono de Dios. Porque aquí a Moisés y a los ancianos en el monte de Sinaí también vieron esa visión. Por eso necesitamos que usted me acompañe ahí a Éxodo 24.
dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Dice: y Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 de los ancianos, y es el versículo 9, vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Veamos aquí que como ellos ahí mismo, aún estando de lejos, lograron ver la gloria de Dios, aunque solo Moisés logró terminó subir el monte de Sinaí para llegar donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, estos siervos que lo acompañaron, que se quedaron a la mitad del monte, vieron ese resplandor maravilloso, y al mismo tiempo vieron esa visión. Dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Imagínense, el zafiro es una perlas, no son perlas preciosas, están dentro de las piedras preciosas, se podría decir, que hay en el mundo. Entonces, una de ellas es el zafiro. Imagínense qué resplandor más maravilloso, pero era la gloria de Dios que se manifestaba. Parecía un mar como que fuera de cristal o de vidrio, pero era la presencia de Dios que iluminaba en ese momento el monte Sinaí. Entonces, vamos aquí a Hebreos 12. En Hebreos 12 voy a leerles aquí rapidito. Hebreos 12, 21 al 29. Pero yo les quiero leer aquí algo puntual porque por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Pero si tiene tiempo usted en su casa lo puede leer. Entonces, quiero leerles aquí el versículo 23, Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles con las cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, entonces aquí ya nos habla de que el Señor es un juez que va a llegar a dar su veredicto final y trae las consecuencias del juicio final para los moradores de la tierra, aquellos que nunca quisieron nada con Él. Porque también en mucho tiempo el Señor ha hablado con amor, pero el versículo 29 dice: porque nuestro Señor es fuego consumidor también. O sea, Él habla con amor, pero también es fuego consumidor para todos aquellos que no quieren aceptarle. Entonces, para que cuando llegue el día del juicio nadie pueda decir: pero a mí nunca me predicaron. Claro que sí, siempre predicaron. El asunto es que nunca le pusieron atención, nunca le pusieron importancia. Pero ahora ya llegó el juicio final. ¿Y qué podemos hacer? Si ya Dios ya dejó escrito en su palabra esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener también sabiduría y entendimiento para poder seguir buscando a Dios, no estar desmayando, sino que al contrario, seguir adelante en sus caminos. Amén. Entonces aquí, muchos de los que habla aquí del versículo 3, perdón mis hermanos, del versículo 2, donde ya pues la bestia los mató, pero ellos ya están en la presencia de Dios. Entonces, aquí lo que vemos aquí es que muchos que rehusaron doblar sus rodillas, que rehusaron adorar a la imagen del anticristo, que se rehusaron,
y más bien denunciaron y clamaron que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, son de los que vemos ya delante de la presencia de Dios, como muchos que ya pasaron la tribulación, la iglesia, y muchos mártires que ya han dado su vida por el Señor. Entonces, aquí hay algo también importante, que este mar de vidrio ya no se habla solo como un mar de vidrio, sino que también habla de ¿qué? Un fuego mezclado. Pero ese fuego mezclado, volvemos a recalcar que se refiere también a la ira de Dios. Entonces, todos estos siervos que el anticristo va a matar, entonces, pierden su vida por causa de Cristo. Entonces, ahora tienen ese gran privilegio de estar en su presencia. Entonces, estamos claros ahí respecto a esto. Y también aquí tenemos que la ira de Dios está a punto de revelarse, porque recordemos que esta es una visión. Entonces, al tener el mar de cristal y el fuego, ya denota que habla del juicio de Dios. Entonces, y aquí pues ellos ya alcanzaron la victoria, ¿verdad? Todos los que dieron su vida por el Señor, amén, ya encontraron la vida eterna. ¿Amén? Y qué triste para aquellos que no la encuentren, pero también ahí estamos nosotros incluidos, que debemos encontrar la vida eterna a través de Cristo. Entonces, lo que leímos estas citas en Éxodo y en Éxodo 24 y Hebreos 12 nos dan también más pistas a través de lo que es esa gloria de Dios. Pero ahora yo quiero leerles acerca de explicarles un poco, ¿verdad? Porque esto se podría profundizar más, pero por cuestiones del tiempo. Pero aquí vamos a profundizar un poco más acerca del cántico de Moisés, porque aquí habla acerca de eso, ¿verdad, mis hermanos? En el versículo 3 dice: y cantan cántico nuevo de Moisés, siervo de Dios. Yo les quiero hacer una remembranza aquí acerca de los salmos, y aquí apunté algunos, que algunos pues denotan un canto de alabanza y adoración, pero también denotan oración delante de Dios. En el Salmo 86, vamos a iniciar con el Salmo 86. Dice: oh Señor, 86:8 es: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Vean qué poderoso este canto aquí. Este fue del siervo David, pero que también va entrelazado veamos el Salmo 90. Este sí es de una oración, pero que se convierte también en canto de Moisés. El Salmo 90, veámoslo así rapidito. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, dice. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces ahí, si unimos esta palabra, mis hermanos, imagínense, se convierte en un canto glorioso. Vámonos al Salmo 92, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, dice: oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahí sigue denotando otra expresión de cántico. Ahora vamos al Salmo 98. Aquí hay un canto de alabanza por justicia de Dios. Salmo 98 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, dice, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Amén. Todos estos cantos
elevan, mis hermanos, un agradecimiento a Dios y también se consolidan esta parte del cántico de Moisés que ahí en Apocalipsis se nos está mencionando. Y así vamos a encontrar muchos salmos que alaban el nombre del Señor. Tal vez hay aflicción, pero hay oración. Y en todo momento estos siervos pues elevaban estos cantos dentro de su corazón y, y encontraban gozo, sin importar las tormentas, las pruebas, las tribulaciones, ahí encontraban gozo. Vamos a leer, les voy a leer otro salmo aquí, Salmo 111, que es exclamación de alabanza también. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, dice. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto, santo y temible su nombre. Amén. Ahí hay mucha alabanza. Vamos al Salmo 145 también, que vuelve a denotar alabanza hacia Dios. Y hay muchos más, mis hermanos, por aquí les estoy resumiendo algunos. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Y ahí podríamos seguir leyendo más y más acerca de estos cantos, pero por eso les digo, veamos aquí cómo estos cantos se enmarcan en este tiempo que nos lleva hacia Apocalipsis, y que renombran, mis hermanos, una gratitud, una exaltación, una alabanza y una adoración sublime al Señor. Ahora, aquí en Éxodo 15 hay un cántico específico, dice que de tanto de Moisés, acompañado con María, hermana de Aarón. Yo les quiero leer ahí rapidito. Esto es muy precioso y maravilloso, y esto lo entonaron cuando Dios les permitió pasar el Mar Rojo. ¿Se recuerda usted de esa historia, verdad? Que está en Éxodo, cuando Moisés rescató al pueblo y lo llevó al desierto. Los egipcios lo venían persiguiendo junto con el faraón, y hay un canto ahí que echó a la mar los carros del faraón. Pues aquí está escrito, porque esto se eleva ahora en un canto, pero aquí está escrito porque hubo agradecimiento, no solo en el corazón de Moisés, sino que también exclamado por todos los que vieron cómo el Mar Rojo se abrió, pasaron en seco, de ahí luego se cerró cuando el faraón los quería perseguir. Entonces, yo les quiero leer así rapidito Éxodo 15. Este es el cántico de Moisés. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. Y aquí este versículo 2 pues nos lleva hacia Salmo 118 e Isaías 12, que hablan acerca de que la fortaleza y el cántico es Jehová, y él ha sido por salvación. Por ejemplo, vamos al Salmo 118, 118:14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas, en los justos de la diestra de Jehová. De ahí vamos a Isaías 12, dice:
He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Entonces veamos que estos dos versículos, bueno, 4, van enlazados con este versículo 2 de Éxodo 15. Bueno, sigamos leyendo Éxodo 15, mis hermanos. Dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros del faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, y los abismos se cuajaron en medio del mar. Bueno, entonces aquí ya entendiendo esta parte del cántico, mis hermanos, ¿qué más ha hecho Dios? Ya hizo pruebas, hay pruebas ahí de cómo Él libró a su pueblo. Por ejemplo, aquí esto es glorioso, cómo sacó Moisés al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó, y aún así logró hundir los carros del faraón que los venían siguiendo, porque si los hubieran alcanzado, seguramente los hubieran matado, pero Dios no lo permitió. Dios permitió ese gran milagro de abrir el mar rojo y que ellos pudieran pasar. Y así mismo, en estos tiempos que ya nos va a hablar Apocalipsis de la persecución del anticristo, veamos qué terrible es eso. Recordamos que Faraón es figura también de Satanás. Entonces aquí vemos al anticristo como figura también de Satanás. Pero recordemos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él permite algunas cosas, pero también les pone un límite, más que todo lo malo, ¿verdad? Y aquí pues estamos a punto de ver cómo Dios va a acabar y va a finalizar con la maldad. Veamos acá, yo los quiero leer así rapidito en 2 Timoteo 2:2, versículo 11. Palabra fiel es esta: somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también lo negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces ahí vemos que hay paz, hay consuelo. Por eso es que muchos, cuando inició la iglesia, después que Cristo se fue al cielo, muchos entregaron su vida en nombre de Cristo, y de plano pues están en la presencia de Dios muy seguramente. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por amor a Cristo. Amén. Y en estos tiempos finales que nos va a marcar Apocalipsis, muchos también siervos van a fallecer en manos de la ira del anticristo o del furor. Pero recordemos que está la salvación y la vida eterna, que aunque sea una muerte temporal, hay vida eterna. Amén. Ahora sí, continuemos aquí con el versículo 5 de acá de Apocalipsis, mis hermanos. Continuemos acá. Vamos a ver. Tengo un pequeño problema acá con mi tablet, pero quiero seguirles leyendo el versículo. Vamos a leerles acá el capítulo 15:5. Vamos acá. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. Perdón, hermano. 15:5. Ahí está. Este sí es. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. He restablecido aquí mi tablet. Vamos a continuar, porque aquí dice, veamos el versículo 6 también, leámoslo también porque es importante. Dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aquí hay otra vez, en estos 2 versículos hay otra visión aquí del siervo, el apóstol Juan, ¿no? Entonces vio un cielo abierto, es el templo, el tabernáculo del testimonio, es. ¿Y qué más? Y del templo salieron 7 ángeles
con las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandecientes, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces aquí, esta es una realidad celestial, mis hermanos, que no se compara con lo terrenal. Prácticamente en lo terrenal era una representación que Dios había enviado a Moisés en un momento determinado que lo hiciera y que ahí le ofrecieran sacrificio al Señor, que ofreciera al sumo sacerdote para sacrificio, perdón de pecados, ofrecieran holocausto. Pero eso fue algo acá terrenalmente. Pero aquí se nos está dando esta visión, ¿verdad? Del templo celestial, ¿verdad? Entonces aquí es es parte del lugar santísimo, o sea, cuando ya se ofrecía el lugar donde está Dios, donde estaba el arca del pacto, porque donde estaba el arca del pacto significaba la presencia de Dios. Entonces, todas estas son figuras, o sea, las figuras tanto de las terrenales que cumplieron a cabalidad el pueblo de Israel, aunque después lo dejó de hacer por caer en esclavitud, pero eso es algo que el Señor ha instituido y que también se refleja en el cielo todo lo que aquí se hizo. Ahora veamos Hebreos 9, aquí les quiero aclarar un poco esto, porque acerca del versículo 5. Dice Hebreos 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Entonces el tabernáculo era una figura del cielo. ¿Ve? Entonces en el lugar santísimo donde representaba la presencia de Dios, Cristo vino a ocupar ese espacio cuando fue tomado y llevado a la cruz del Calvario. Entonces, y ahora pues está a la diestra del Padre, como lo dice su palabra. Entonces, aquí dice, aquí habla de figuras, ¿verdad? De las cosas celestiales, ¿verdad? Entonces, porque no entró Cristo al santuario, no fue ahí donde Él fue crucificado. Entonces, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces ahí, todo esto, mis hermanos, que si el Señor lo instituyó en algún tiempo al pueblo de Dios, ofrecer el holocausto en el tabernáculo y tener estos lugares especiales, era porque iban a representar en algún momento la ciudad celestial. Entonces, vamos al versículo 6, porque aquí ya habla de los 6 ángeles, como que ya se están preparando ahí ya para partir y llegar a ejecutar ese juicio de Dios. Entonces, aquí ya están ellos, ya se les está dando orden nuestro Señor, ya le está dando orden, ¿verdad? Entonces están a punto de lanzar, de tener ese control de las 7 plagas que vamos a ver en el capítulo 16 la otra semana, que van a representar, como les vuelvo a repetir, las 7 copas de la ira. Cada uno de estos ángeles van a llevar una manifestación de esas plagas que van a venir, especialmente sobre el lugar donde se está adorando al anticristo y sobre el trono falso del anticristo, especialmente ahí. Y ahí vamos a ver la otra semana de qué se va a tratar esto, ¿verdad? Terrible, que va a caer sobre muchos seres humanos. Entonces, ya vemos aquí que estos ángeles ya están preparados, ya están dotados para salir con la autoridad de Dios. Ahora veamos acá versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes, dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí ya volvemos a recapitular, las copas contienen ya los últimos juicios de la gran tribulación que afectan en especial a los enemigos de Dios.
no solo a una porción de ellas, a todos los enemigos. Pueden ser que estén dispersos en muchos lugares del mundo, pero Satanás, su centro operativo, como les digo, así va a ser figura de Babilonia, ¿verdad? Que unificó y logró controlar todo. Y recordemos que aquí ya Satanás, el falso profeta, y llevó a muchos hacia a un engaño religioso, ¿verdad? Mientras que el anticristo mientras lleva ese dominio, control político mundial de las naciones. Entonces el anticristo, el falso profeta, lleva desde el ámbito religioso a muchos a creer y adorar a la imagen de la bestia. Entonces aquí nos llevan, mis hermanos, a que aquí va a ser inminente este derramamiento de las copas de la ira, ¿verdad? Entonces es un misterio que había estado por mucho tiempo, pero que ahora ya está siendo revelado. Entonces ya en el versículo, si quieren leamos esta cita de Apocalipsis 10, versículo 7, porque aquí ya nos había dado una señal el Señor acerca de esto. Y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, si ya vimos que, por ejemplo, el siervo Malaquías, ya es el último capítulo del Antiguo Testamento, habla, ¿no? Que va a venir que va a venir el profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor, pues se refiere a esto, ¿verdad? A los tiempos finales de la ira de Dios, ¿verdad? Y que esto llegue a consumar, mis hermanos, lo que la palabra ya quedó escrito acerca de todo esto. Entonces estos 7 juicios finales complementan la ira de él prácticamente. Mientras que Satanás también estuvo derramando su furor, su odio contra los creyentes, porque eso sí, así va a ser en algún tiempo. En especial a los judíos, ¿verdad? Porque ellos se levantan a través de los 144,000, los 2 testigos que también predicaron, y que ya lo leímos ahí anteriormente. Entonces, la bestia prácticamente, el anticristo, toma el templo terrenal en Jerusalén. Pero recordemos que Satanás puede tomar todo lo que hay aquí en el mundo, pero lo que nunca va a poder hacer es tomar el templo celestial. Ahí sí solo Dios, y aunque quisiera llegar hacia él, nunca lo va a poder hacer porque Dios lo impediría. Pero vemos entonces aquí que si Satanás tiene el dominio sobre el mundo, Dios le da ese tiempo corto para que él pues se manifieste, haga lo que quiera, blasfeme en contra de Dios, pero solo es en lo terrenal. Pero en lo celestial, mis hermanos, ahí sí está perdido, ¿verdad? Y ese es un plan satánico que ha venido de mucho tiempo, querer convencer a la gente que Dios no existe y que toda su palabra es mentira. Entonces, por eso es que muchos de los que acá van a recibir esa ira de Dios es prácticamente gente que va a estar cauterizada de conciencia y de Espíritu Santo, no van a tener nada de eso y prácticamente van a entregarse a la voluntad del anticristo. Yo les quiero leer algo acá en Apocalipsis 12 y con esto ya voy a ir concluyendo, mis hermanos, porque el tiempo ya nos está concluyendo. Pero les quiero leer el último versículo ya acá de Apocalipsis, el versículo 8. Estos sí ahí que son solo 8 versículos del día de hoy, del capítulo 15, dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces aquí ya llegó, como se dice, al tope final. Aquí ya, aunque alguien quisiera levantarse como en los tiempos de los profetas, de verdad que muchos intercedían: Señor, perdona la maldad de tu pueblo, ten misericordia. Aquí ya no se va, ya no es válido esto, ¿verdad? Y ya también ya no va a haber gente justa que pueda también elevar un clamor a Dios. Entonces aquí ya, aunque hubiera intercesión ahí, ya el Señor ya está por consumar su ira, su juicio final. Y entonces los que se han rehusado y le han dado la espalda a Dios y se han entregado a la imagen de la bestia, a la marca y a todo eso que lo va a caracterizar,
¿verdad? Entonces, recordemos que Dios siempre ha hablado a través del tiempo. Entonces, ya mis hermanos, cada vez que avanza día con día se acerca más este tiempo y tenemos que pedirle a Dios de que nos tenga ahí sí que preparados para el encuentro con Él, ¿verdad? A medida que también la tecnología avanza, también ya es algo que, pues, por ahí hay señal de lo que puede pasar. Entonces yo les quiero leer aquí, mis hermanos, acerca de, quiero ver, son unas citas finales que acá tengo, mis hermanos. Veamos aquí en Apocalipsis 12, veamos aquí cómo se manifestó. Recordemos que a través de la persecución que tanto va a marcar la tribulación como la gran tribulación, hay algo aquí que en Apocalipsis ya lo habíamos leído. Vamos a Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, o sea, los que viven, están a merced de la bestia, del anticristo, del falso profeta. Ay de los moradores de la tierra, hay un lamento. Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. En la versión de las Américas habla furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces ya se encendió la ira del anticristo en contra de los creyentes. Eso va a ser manifestado en algún momento. Entonces va a ser por poco tiempo, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene, mis hermanos, un propósito para su pueblo. Vamos a Apocalipsis 13, veamos qué hacía el anticristo en ese tiempo, o qué va a hacer, más bien dicho. Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se le haga imagen a la bestia que tiene herida. Bueno, entonces ahí nos habla todo lo que se va a estar manifestando. O sea, la ira de Dios no va a ser en vano, no es algo que sea porque Dios exista esa crueldad en él, porque ya al manifestarse ya esa persecución del anticristo, no sobre lo que ya va a hacer con la iglesia, sobre los creyentes, el pueblo, los 144,000 más otros que se agreguen ahí, de los que van a estar ahí predicando en esos tiempos finales. También vean cómo va a blasfemar el nombre de Dios el anticristo. Pero es que Dios no va a ejecutar un juicio porque solo a él se le haya antojado, porque hay una justificación aquí muy grande y terrible de lo que van a hacer las bestias, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados nosotros, mis hermanos, y atentos. Ahora yo quiero leerles aquí en 2 Tesalonicenses 2, y con esto ya voy finalizando. Dice, nadie os engañéis. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Entonces, mis hermanos, si ya algo culminante también en lo que este ser malévolo va a hacer, va al anticristo, entonces tiene que venir definitivamente el juicio de Dios sobre todo esto para que se consuma lo que ya él ya había hablado a través de su palabra. Y que para nosotros, mis hermanos, recordemos que Dios en todo tiempo y hasta hoy pues sigue hablando, mis hermanos, y que nosotros cuánto no hemos, por ejemplo, imagino que hermanos que ya partieron a la presencia de Dios, como muchos que murieron dando su vida por Jesús, tenían esa espera, esa gran espera en la cual la justicia divina venga sobre este mundo. Entonces hoy vemos que hay tanta maldad, tanta delincuencia, tantos asesinatos y todo eso que se puede encontrar en la violencia en ciertos países.
pero que viene a nosotros. Muchos se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Por qué Dios no actúa ahí? Pero porque prácticamente hasta el día de hoy todavía hay misericordia aparte de Dios, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento de Dios. Y todavía hay como dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces ahorita todavía estamos dentro de esa misericordia de Dios, antes de que venga la ira final de nuestro Señor. Entonces, tiempo ha habido hasta el día de hoy. Sin embargo, el corazón de los hombres tiene que ser ablandado y tiene que volverse cada quien al propósito de Dios. Amén. Entonces, ya esto ya estaba, como les digo, anunciado desde hace mucho tiempo, y que ahora pues es manifestado totalmente para que eso que algún día se habló, pues ahora sí ya se consume totalmente, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarles por último de esto acerca del humo, porque dice que en el versículo 8 ya está, habla acerca de que todo el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas. Entonces, aquí hay una cita, mis hermanos, porque esto se cumplía también en el tabernáculo cuando Moisés, Dios le dio las instrucciones. Aquí hay algo de esto, Éxodo 40. Dice, versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Veamos ahí que va abriéndonos ese espacio ahí la palabra. Vámonos aquí a 2 de Crónicas 7, versículo 1. Cuando Salomón sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo su pueblo sacrificaban víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificio, y ahí pone los animalitos que sacrificó. Entonces, aquí el humo es la figura y la presencia de Dios, y símbolo también de juicio. En resumen podríamos decir eso, mis hermanos. Ya en Apocalipsis 9 nos dio una pista acerca de esto. Apocalipsis 9:1 dice que el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo, y la tierra se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a ver otra visión de Isaías capítulo 6 versículo 4. Dice, y los quinciales, o sea, al resonar esta voz, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, dice. Entonces, aquí mis hermanos, ya para ir finalizando, y con esto sí ya terminamos, mis hermanos, porque el tiempo ya está cumplido. Entonces aquí, en resumen, este humo es figura de la presencia de Dios y símbolo también del juicio que vendrá. Amén. Entonces, este ha sido el tema de hoy, mis hermanos. Yo espero que vaya cumpliendo ahí con el propósito de seguir estudiando este libro tan maravilloso. Yo sé que algunas citas se vuelven un poco complicadas o no son tan literales como las podemos leer, pero el Señor siempre da el tiempo y la sabiduría, mis hermanos. Entonces yo los invito a que oremos en esta noche y podamos entregar, mis hermanos, el próximo estudio y que podamos estar reunidos. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, tú que habitas en los cielos y en todo lugar, Padre, gracias bendito Dios por tu amor, tu misericordia, por bendecir este estudio bíblico, Padre. Si tú, muy buen Dios, el que nos siga dando este tiempo para poder seguir entendiendo, Señor, el propósito de tu palabra y poder, Padre Celestial, culminar
con mucho gozo este libro tan maravilloso para que podamos tener una luz, bendito Padre, de lo que va a acontecer en el tiempo en el cual tú vengas, en estas últimas 7 semanas, como lo menciona, esos últimos 7 años, perdón, que es de la consumación de la última semana que hablaba el profeta Daniel, y que tú, Padre Celestial, nos estás dando y hablando, Señor, a través de tu palabra, cómo será ese día, esos días finales, Padre Celestial. Haz tú la hora, Señor, sobre cada uno por nombre, Señor. Cuida, guarda a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, igual este tu siervo, en tu Padre Celestial, y que podamos estar reunidos muy pronto para poder continuar con este estudio bíblico, Señor. Gracias, Padre Celestial. Alabamos y glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso, grande y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga entonces y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Y si no se pudiera transmitir martes, pues lo trasladaríamos para el jueves, pero ahí con la ayuda de Dios vamos a irnos abriendo espacio. Amén, entonces que Dios me los bendiga, me los guarde en completa paz y gozo ahí al lado de sus familiares. Amén, o donde se encuentre, ahí que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.